With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Llorad, chicas, mi pene ha renunciado a vosotras. Ahora perforo el trasero de los hombres. Adiós, maravillosa feminidad. Vaya, o sea que en lugar de hablar del apagón o de las velas romanas o de las lucernas que eran los candiles que iban con aceite, ¿os parece bonito empezar el podcast así, con penes y traseros? Es empezar por la puerta de atrás. Es empezar a duros penes, a duras penas. Ya sé que es una frase de un grafiti de Pompeya, escrito en el burdel de Inulus y Papilio. Y que este es el podcast de Roma que vale un imperio. Pero un poco de misericordia, que hace bien poco era Semana Santa. Llorad, chicas, mi pene ha renunciado a vosotras. Ahora perforo el trasero de los hombres. Adiós, maravillosa feminidad. Y por si no ha quedado claro, lo repiten. Tendré que hablar con el director del podcast. Vaya, pero si soy yo. El podcast de Roma, que vale un imperio. Con San Diego, Cabecane. El podcast de Roma, que vale un imperio. Con San Diego, Cabecane. Bonito jingle. A eso se le llama jingle. Interpretado por la Royal Philharmonic Cabecane y los coros Cuidado con el perro. Todo muy bonito. Muy bonito. Bueno, bonito y herboso. Maribel Bofill, toda una profesora, es una institución en el mundo romano. Ha creado el blog Gladiatrix en la Arena y colabora con muchos otros blogs, podcasts, youtubers y también en medios de comunicación convencionales. Maribel, bienvenida a Cabecane. Hola, Charlie, muchas gracias por la invitación a Cabecane, es un placer. ¿Cuándo empieza a seducirte Roma, así entre nosotros? Pues mira, desde muy joven me ha gustado mucho la historia y sobre todo mi pasión por el mundo romano fue cuando buscaba información y me di cuenta de que estaban muy avanzados para la época. Eso es lo que yo pensaba. Y entonces encontré que faltaba información sobre vida y costumbres. Hay mucha cosa sobre batallas de soldados y demás, pero no sobre la vida y costumbres, y es allí donde empecé a montar pues Gladiatrix en la Arena, que va sobre vida y costumbres de los romanos. Uh-huh. Esa es mi pasión, como tú has dicho, mi pasión, ¿eh? El mundo romano. ¿Qué papel jugaba la mujer romana en la sociedad, así en general? Ya sé que la antigua Roma tiene muchos siglos y muchos años, pero en general, ¿qué papel jugaba? Pues mira, desde niñas se las preparaba para ser buenas matronas, esposas, madres, y estaban siempre bajo la tutela de los hombres. Es verdad que detrás de un gran hombre hay una buena mujer, y aparte de esposas y madres, pues también en el imperio hubo muchas mujeres que eran emprendedoras. Lo que pasa que no se conocen tanto, están silenciadas por los grandes hombres, ¿no? Y algunas llevaban incluso negocios, estas mujeres. Por ejemplo, cuando sus esposos marchaban a la guerra, pues quien se quedaba al cargo de los negocios familiares eran las mujeres. Bueno, pues en Roma también hubo grandes mujeres que destacaron como Julia, la mujer de Augusto, Servilia, entre otras, y fueron poco a poco pues cogiendo un poquito más de papel. Pero como mujer romana del siglo XXI, que soy yo, pues muchas cosas de aquella época pues chirrían. Lo que pasa que, como siempre decimos, nunca podemos mirar el pasado
con los ojos de hoy en día. O sea que poco a poco, pues esto siempre lo digo a los que nos leen, ¿no? Y que nos siguen, Sí. de que muchas cosas que nos escandalizaríamos hoy en día, en aquella época eran bien vistas. No, somos minoría. Hay muchas grandes compañeras de divulgación y grandes historiadoras que van hablando de Roma, Sí. pero casi los que más hablan de batallitas, de soldados, Ya, son ya, los ya. historiadores y Ya. divulgadores, ¿no? Ya. En principio, las mujeres pues van ganando terreno pues, en el campo de la divulgación de Roma, más que Sí. nada en lo que como era el aspecto de la vida cotidiana, del matrimonio, cómo vivían las mujeres. Poco a poco, hay ahora más mujeres que divulgadoras que están haciendo dándoles voz a las silenciadas de aquella época, de la antigüedad. Claro, porque hay cosas que la mujer romana podía estar avanzada, pero en realidad la sociedad romana era muy machista. Estoy pensando, las legiones y los legionarios, no había una legionaria por ningún sitio. No, pero las mujeres también iban a los campamentos, ¿eh? Sí. Las que Con los otras acompañaban funciones. a los soldados, Sí. con otras funciones, Sí, acompañaban pues en negocios que montaban y tabernas y prostitución y etc., ¿no? Por decirlo así. Sí, pero sí. no. Tú eres una buena conocedora, Maribel, de los perros en Roma. Cabe canem, Maribel, caben camenem y de paso avecrem. Háblanos de los perros guardianes en Roma. ¿De qué raza eran los guardianes? Bueno, había varias razas, ¿eh? En principio los romanos les gustaban mucho las mascotas y una de ellas preferida eran los perros y perros guardianes. Sí. Como una curiosidad, te comentaba que después de comprarte una casa o establecerte en un nuevo negocio, era conveniente comprar un buen perro guardián. Sobre todo que tuviera una cabeza así que fuera de aspecto feroz, con una gran cabeza y afilados colmillos. O sea que ya se aconsejaba. Bueno, las razas que me preguntas, tenemos el Bertragus, que era muy apreciado porque era muy ágil y corría mucho. Algunas veces incluso hacían carreras como las de galgos que hacemos hoy, o se habían hecho antiguamente por aquí. Luego teníamos el Melitán, que era un perro faldero que dormía en el regazo, en los pies de sus dueños. Y también como soldados teníamos el perro polieno, era un perro soldado. Perros soldados daban caña al enemigo y debían infundir temor. Pues sí, porque tenían una musculatura muy dura, mandíbulas fuertes. Se les conocía también como canis pugnace, o sea, perros luchadores. Sí. Y claro, sí. causaban terror. Llevaban armadura como los jefes. Pues sí, el perro soldado, el polieno que estamos hablando, estaba equipado con su propia armadura protectora, incluso con un collar con púas. Imagínate que lo soltaban en jauría y un perro así, un poco alterado, que pesaba entre 60 y 80 kilos, pues debían asustar muchísimo al enemigo, ya de entrada, ¿no? Oye, Maribel, no quiero encontrármelo. He quedado horrorizado con esos perros que llevaban un mensaje en su interior. Qué horroroso, Maribel, sí. Eso, ¿no? Es cruel. Todo el mundo me lo comenta, eso, claro. Que es muy cruel, ¿eh? Se les utilizaba como mensajeros, evidentemente. Este mensaje no lo sabía nadie que lo llevaban, ¿no? El final trágico que tenían estos perros es que les hacían tragar un tubo de cobre con el mensaje dentro. Pero luego cuando llegaban al destino los tenían que destripar, sacar el mensaje y leerlo, o sea que también es una salvajada, como tú has dicho. A mí también me horrorizó cuando busqué información y leí esto. ¿A dónde se dirigían esos perros con el mensaje? ¿Para qué los utilizaban? Los llevaban, supongo que solos no iban, que alguien los acompañaba, pero para que no algún legionario los debían acompañar, pues a otro campo, a otro cuartel, en este caso, ¿no? Que estarían los legionarios esperando el mensaje de las nuevas órdenes. Yo creo que iba así. Mucha información no hay sobre el tema, sí que se dice que llevaban mensajes, y a lo mejor el mensaje también era en pleno campo de batalla, que llevaba, mira, te vamos a mandar más legiones, o yo no lo sé exactamente, pero más o menos, ¿no? Mira, yo creo que a estos perros también, no es que lo crean, lo hemos leído, pues que los ponían también con fuego para que incendiaran también en los recipientes con fuego, los soltaban y corrían y empezaban a quemarlo todo. También aparte, o sea que era lo que diríamos hoy una salvajada, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Sí. ¿Y qué nombres les ponían? ¿Qué nombres les ponían a los perros? Nombres cortitos se aconsejaba, para que de una o dos sílabas, que cuando lo escucharan el perro enseguida lo reconociera. Pues tigris significa tigre, asbolo, hollín, el feroz, ¿no? Lupa,
Cerva, Celer, que este es un nombre conocido, rápido significa. O sea, nombres cortitos, Velox también, para que se acordara al perro cuando le llaman enseguida. Velox es el de la, muy largo. El de la novela de Anastasia Spinell, ¿no? Spinell, sí, Velox, que la conozco, el soldado exacto. legionario, perdón. Sí, es muy bonito este libro, por cierto, me gustó mucho a mí. Pues es el nombre del perro, por ejemplo. Es un nombre corto, como los que hemos comentado. Así eran, para que se acordaran. Y les enterraban con epitafios, ¿no? Como a nosotros. Sí, algunos que personas que querían mucho a sus mascotas, a sus perros, pues han dejado epitafios muy bonitos que hablan de lo bien que habían sido como guardianes, el cariño que les tenían. Es curioso, pero sí. También hay algunos epitafios de perros. Podríamos hablar mucho rato contigo, Anabel, por lo que sabes, pero para ir terminando, los romanos, y cambiamos de tercio, ya tenían lavanderías, pero no eran estas del tipo Colada Express, ni la Wash, ni el lavandero en Asturias. Y los orines españoles estaban muy buscados. Sí, la verdad es que, claro, es la curiosidad. Se llamaban fullonicas las lavanderías, ¿eh? Y como tú has dicho, que hoy en día no sabías el nombre, es un poco raro, ¿eh? Fullonicas. Sí. El fullón era el esclavo que pisoteaba la ropa dentro de unas cubas grandes llenas de orines, como has dicho, y esos orines fermentaban y eso no es nada más que amoníaco. Y es que blanquea mucho la ropa. Pues allí los fullones eran los que saltaban, hacían como cuando se pisa la uva, y lo siento por la comparación, que pisamos la uva antiguamente se hacía, ¿no? Para hacer vino, pues lo mismo para lavar la ropa. Se ponían en esas tinajas y hacían como un baile, las pobres esclavos en este caso, ¿no? Ya existían las lavanderías, por lo tanto. No lavaban en casa, iban a las lavanderías. Sí, iban a las lavanderías y tenían que ir con mucho cuidado. Era un buen negocio la lavandería, ¿eh? Fíjate si era buen negocio, que Suetonio nos ha dejado pues una anécdota de que Vespasiano puso un impuesto. Se le ocurrió, voy a poner un impuesto porque las arcas están un poco vacías y el gran negocio de las fullonicas pues nos dará un dinerito, ¿no? Vespasiano colocó una moneda de oro bajo las narices de su hijo Tito y le preguntó si olía algo, y le dijo no. Dice, pues ves, esto no huele. El axioma de Vespasiano, que se llama pecunia non olet, el dinero no apesta, o sea que no pasa nada. Muy bien. Oye... los orines españoles, que te lo comento, no lo sé por qué, pero estaban muy buscados. Yo creo que igual que el vino y el aceite eran de gran calidad, ¿no? Y por eso los importaban a Roma, ¿eh? Es la curiosidad. Una buena curiosidad. Muchas gracias, Maribel, a seguir con el éxito de Gladiatrix en la arena, y un placer tenerte en Cave Canem, porque tú además, como entiendes mucho de perros, pues es un placer. Pues bueno, muchas gracias también y mucho éxito para Cave Canem, que promete mucho este nuevo programa que tenéis, que irá muy bien. Suerte. Gracias Maribel, hasta siempre, chao. Gracias, chao, chao. Algunas verdades sobre los gladiadores. Hay parte de leyenda en el mundo de los gladiadores romanos. En el libro Gladiadores, coordinado por el periodista especializado en historia, Manuel P. Villatoro, y en el que participan coralmente 10 expertos de distintas disciplinas, se analizan 8 siglos de poder, religión y muerte en la arena. El libro está publicado por Editorial Pinolia, y no es el libro de Néstor F. Márquez con igual título, Gladiadores. 2 verdades sobre los gladiadores. Los combates no eran a muerte habitualmente, y por otro lado, mantener a un gladiador salía carísimo, por eso no convenía que murieran a las primeras de cambio. Además, los médicos se ocupaban y estaban muy pendientes de ellos, tanto en el campo de entrenamiento como en el momento de la lucha. El esclavo Espartaco, sin duda, es el gladiador por antonomasia. La suya es una historia potente, inspiradora y trágica. Seguro que me diréis, tiene el ejército más grande del mundo, pero hay un lugar en el que es vulnerable. La carótida. Todos somos vulnerables en la carótida, por eso seguro que él también. No. ¿No? No en el Senado. No podemos entrar armados en el Senado, por lo tanto, es en el Senado donde es vulnerable. ¿Más que la carótida?
Docendo discimus. Docendo discimus. Esta frase justifica la vida de un profesor. Reza que, en la medida que enseñamos, aprendemos. Es decir, que no solamente el maestro enseña, sino que él también se enseña. Tiene que sentirse seguro de lo que dice, tiene que aprender la lección antes de impartirla, y en la medida en que los alumnos le preguntan, le ponen a prueba. Debe subir el listón de sus conocimientos y a la vez se enriquece con las ocurrencias a menudo harto divertidas de quienes están sometidos a instrucción. ¿Qué sería de los educadores, de sueldos parvos y exigencia social alta, sin este beneficio intangible y libre de impuestos, de aprender mientras se enseña? Concurso Cabecanem, concurso, concurso, concurso Cabecanem. Y aquí tenemos ya el superconcurso de Cabecanem. Cuidado con el perro. Atención a los 3 primeros ganadores. No solo han acertado las respuestas correctas, sino que además han tenido la suerte de ganar a los otros participantes que han acertado, pero que no han sido escogidos por la diosa del azar. Primera ganadora es una mujer, Adonais García, de Montornès del Vallès. La respuesta correcta era Juan Eslava Galán, el escritor, y efectivamente Adonais García acertó. Ha dicho además en su email dirigido a cabecanempodcast@gmail.com que me ha encantado el podcast. La respuesta es Juan Eslava Galán. Atención a otra ganadora, parece que todos son mujeres. Geraldine Ramírez, de Olesa de Montserrat. Ella acertó, claro, a la pregunta que formulábamos sobre Néstor F. Marqués, pero además ha resultado tocada por la suerte porque ella es la que va a ir al restaurante Roma a degustar ese menú de inspiración romana en un restaurante, la verdad, fantástico. Y luego tenemos un caballero que ha ganado el ir al restaurante. Es Jaime Rodríguez de Sentmenat. Jaime Rodríguez. Lo que nos dice en su email, lo que más me gusta son las entrevistas, que son muy interesantes desde mi punto de vista, ya que te rodeas de personas que tienen conocimientos del tema y lo explican, lo comunican muy bien. Por ejemplo, he encontrado muy buenas las entrevistas a Anastasia Spinell y Néstor F. Marqués. Gracias, Jaime, gracias. Bueno, quien quiera seguir jugando a nuestro concurso tiene que escribir al podcast, tiene que escribir al correo cabecanem con, atención, cabecanem, todo junto, pero es con V, es con V de Valencia, cabecanem, podcast@gmail.com, cabecanem, podcast@gmail.com. Y para seguir concursando lo que tienes que hacer es, lo hemos puesto fácil últimamente, decir qué es lo que más te gusta del podcast. Si algo no te gusta, pues te lo callas para ti y no se lo digas a nadie. Nos interesa saber qué es lo que más te gusta. De autocrítica, 0. ¿Qué es lo que más te gusta de Cabecanem? cabecanempodcast@gmail.com. Entre todas las personas que nos contesten, pues cada capítulo vamos a escoger una por azar. Participa y no te arrepentirás. Concurso Cabecanem. Ay, por supuesto, los ganadores irán acompañados a la comida o a la cena, a lo que escojan. Me he enterado de que una de esas aldeas galas iba a atacarnos. Por lo tanto, iréis para allá y la atacaréis primero. ¿Entendido? ¿Qué aldea? Pues una de esas aldeas. No es tan complicado. Os marcharéis, tomaréis cualquier dirección y cuando os encontréis una aldea, esa misma será.
¿Y cuándo nos atacan? Pues... en un ratito, no lo sé. Entre las 10 y las 14. En todo caso, antes de la merienda. Esto es Cabe Canem con Charlie y Diego. Cuidado con el perro, ten cuidado. Eso sí, es un perro romano. Ave creme, Cabe Canem en el podcast que vale un imperio. Pilar Fuentes es una emérita guía cultural de la Emérita Augusta, es decir, de Mérida, una ciudad muy romana, una de las joyas romanas de España. Mérida, capital de Extremadura, prácticamente 60.000 habitantes, faltan 30 o 40 para 60.000. Y Pilar es una de ellos, ¿no? Sí, yo soy una de las guías oficiales de aquí de Mérida. Y de las habitantes de Mérida, ¿o no? Sí, ya llevo aquí 20 años viviendo, o sea que sí. Muy bien. Ya me consideran una emeritense más. Muy bien. Pilar, nos hallamos frente a una ciudad con uno de los conjuntos monumentales romanos más bien conservados del mundo. ¿Y eso por qué? ¿Es mérito vuestro que estáis todo el día conservando o es de la historia simplemente? Bueno, pues el devenir de la historia también ha favorecido un poco, pero lógicamente también hay mucha labor de mantenimiento, de investigación, de conservación, y en parte también se debe a los turistas, porque el tema de las entradas que se pagan por ver los monumentos está destinado a eso principalmente. Muy bien. ¿Qué dura una de las visitas tuyas con un grupo de gente? Pues depende. El teatro anfiteatro puede ser en torno a 1 hora y media. Sí. Pero hay gente que quiere visitas más largas, incluso de día completo. Así que hay muchísimas cosas por visitar y si alguien viene a Mérida, al menos 2 días y medio puede dedicarle. Caramba, o sea, ¿hay visitas guiadas tuyas de un día que solo paran para comer? Sí, hay gente que pide eso. Así que sí, se puede hacer. Eso es que tú lo haces muy bien también. Bueno, se intenta siempre. Y siempre mejorar, ¿no? ¿Cuánta gente culturizas en cada visita? Pues depende, porque puedo ir desde una persona que me pida también visitas privadas o grupos de tipo tocar de hasta 50, una cosa así. O sea, que es que depende mucho del tipo de visita, de lo que se pida. O sea, en ese sentido es muy heterogéneo todo. ¿Y qué vas con porque también el perfil de la gente es diferente. Claro. ¿Qué vas, con un megáfono de esos pequeñitos o qué sistema de amplificación tienes? Pues depende también. Ya ves que todo depende un poco de las circunstancias, pero a veces micrófono y a veces dependiendo también de las agencias que contraten y demás, pues podemos llevar radioguías. ¿Cómo introduces al personal la Mérida romana? ¿Qué es lo primero que les dices? Bueno, pues se les remonta al origen de la ciudad, al año 25 antes de Cristo, y a partir de ahí pues ya se va desarrollando un poco como va el devenir de la historia en la ciudad a medida que pasamos por los diferentes monumentos de Mérida. Hablando de monumentos, tenéis toda clase de monumentos. No os falta de nada, Pilar. No falta de nada. Prácticamente todo lo que puedas pensar que existía en una ciudad alto imperial como es Mérida, existe. Menos Puerto, creo que todo lo demás hay. Porque no antes son los edificios de espectáculo, el teatro, que es el buque insignia, ¿no? Siempre. Sí. Pero está el anfiteatro, el circo, acueductos, casas, templos. Es que hay de todo. Puentes también, ¿no? Puentes también, el puente romano más largo del mundo. ¿Ves cómo estoy a la White? Estoy a la White. Y también otro frente al Acueducto de los Milagros, que es otro de los monumentos más impresionantes que tiene Mérida. O sea que sí, hay de todo. En Mérida convive una tienda de moda de categoría y al lado de un edificio de hace 2000 años. Es así, ¿no? Y es parte también del encanto de Mérida, que vas paseando y de repente pues te encuentras, pues eso, vas paseando y tranquilamente el Templo de Diana o el Pórtico del Foro, por poner
algunos ejemplos. En junio gozáis del Festival Emérita Lúdica. Ya me gustaría verte, Pilar, con túnica. Bueno, he hecho un verso sin querer. Bueno, pues la fecha varía un poquito. Hay que verlo cada año. Este año será la tercera semana de mayo. ¿Vale? Suele ser en mayo o junio, dependiendo un poco de otras circunstancias, ¿vale? Pero este año será la tercera semana de mayo. Lo que sí recomiendo en fechas claves como esa o Semana Santa y tal, reservar con tiempo tanto alojamientos como restaurantes. La ciudad se pone a tope, entonces vienen miles de personas. ¿Cuánta gente Decenas de miles de personas. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cuánta gente puede venir? Yo no lo sé la cifra realmente, pero cada vez más gente de fuera también. Cada vez se viste más gente de la ciudad, pero también de fuera. Incluso vienen ya de otros países y sí, es una fiesta ahora muy importante en la ciudad. Y además les dais vida a los monumentos mucho más allá de las visitas turísticas. Quiero decir que se organizan eventos, se organizan cosas, ¿no? En los edificios romanos. Sí, por ejemplo en Emérita Lúdica, pues bueno, desde diferentes eventos en el Templo de Diana, como consagración de estandartes o desfiles de moda, obras de teatro, este tipo de cosas. Se organizan castras romanos en la Alcazaba, en el teatro un montón de actividades, lógicamente, lucha de gladiadores en el anfiteatro y luego en otras épocas también. O sea, ahora ya empieza la primavera y empieza la temporada de eventos y es muy fácil encontrarte, pues eso, muchas actividades culturales en cualquier parte de la ciudad, sobre todo eso, en zonas más céntricas, ¿no? Plaza España, Templo de Diana, Arco de Trajano. El Festival de Mérida, por ejemplo, de teatro clásico, que es en verano, en julio y agosto, conciertos en el mes de junio de artistas de primer nivel, y luego ahora vi el otro día que va a haber algo relacionado con el jazz también a lo largo de lo que es ahora primavera, con lo cual, bueno, pues se da también cabida a otro tipo de eventos. Entre tantos y tantos monumentos, ¿la joya de la corona qué es? Por ejemplo, el templo de Diana, digo yo, no sé. La gente cuando viene a Mérida principalmente viene a ver el teatro romano. Entonces, es el símbolo de Mérida y en general. O sea, todas las de Mérida y prácticamente lo primero que la gente piensa es el teatro, lógicamente. Pensar en Mérida pero luego la gente se sorprende de todo lo que hay. Ya, porque hay mucho, claro, es que yo he alucinado con una visita durante un día. Más de lo que la gente se piensa. Por eso digo que al menos 2 días y medio se le puede dedicar tranquilamente. Bueno, además, pensar en Mérida es pensar en el jamón, ¿no? Hay esos restaurantes o esas tabernas, no sé, son tabernas también, ¿no? En los que se come jamón. Bueno, hay los restaurantes, bueno, más que tabernas son bares, restaurantes, pero es verdad que en Mérida son tirando a pequeños, entonces por eso digo también, incluso en un fin de semana que pueda haber un poco de movimiento y tal, es mejor reservar siempre, o sea, en ese sentido sí. Y bueno, pues comida típica extremeña es lo que en algunos sitios hay, en otros son comidas un poco más de cocina más actual, podemos, no sé, de otro tipo de cocinado, etcétera, pero sí, generalmente en los sitios pues el jamón no puede faltar, o la torta del casar y estas cosas. Pilar. O algo típico de aquí, el pestorejo. O sea que, Y de esos grupos por edades, ¿quiénes son los que más te preguntan a ti? ¿Quiénes son los más inquietos? ¿Los mayores? ¿Los más jóvenes? ¿Los de 40 años? Pues a ver, puede también haber un poco de todo. Puede haber chavalines más pequeños que están muy interesados y otros que están de paso y no eso, igual que gente muy adulta. Pero hombre, siempre a lo mejor y hay gente que sabe mucho también, que no tiene ni por qué tener ni estudios ni nada, pero le apasiona el tema y sabe mucho. Y entonces eso sí que preguntan. Pero bueno, un poco así en general. Pues a lo mejor sí, gente a lo mejor de unos 40, 50 años, pues a lo mejor sí pueden hacer un poco más de preguntas. ¿Y hay alguno que se atreve a rectificarte? Como un alumno sabiondo que dice, no, pero es que esto no es así, que es de otra forma. ¿Te has encontrado con alguna situación de estas? Sí, algunas veces pasa y bueno, tampoco
los guías sabemos todo. Yeah. Entonces, si surge la duda, vale, pues lo consultaré y muchas gracias por el aporte. Es que, claro, tampoco es una cuestión de debatir. Me dan información y luego yo lo que hago es contrastar. Y tú haces visitas que me lo sé, en inglés, ¿no? En portugués y en español. Sí. Muy obrigado, Principalmente Pilar. español y portugués. Principalmente español y portugués. Sí. Muy bien. Oye, un placer enorme charlar contigo. Felicidades por vuestra ciudad, que es maravillosa. Y bueno, felicidades porque vivís todos los días con Roma en vuestras calles. Y eso es un lujo, lujo. Sí, la verdad es que es una fortuna. Yo siempre digo que es un privilegio tener como oficinas principales estos monumentos y la verdad es que sí. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Conejo y las curiosidades de Roma y no van broma. El 21 de abril de 2025 nos levantamos con la triste noticia de la muerte del Papa Francesco, a la edad de 88 años. Lo cierto es que no podría haber escogido una fecha más idónea, al día siguiente del Domingo de Resurrección, y justo cuando se cumplían 2.778 años de la fundación de Roma. Como muchos sabrán, al Papa también se le conoce como el Sumo Pontífice, un título cuyo origen se remonta a la antigua Roma. Efectivamente, en la Roma monárquica, el Pontifex Maximus era el sacerdote principal de la vida religiosa, responsable del culto de Estado y también de los cultos particulares, y cuyo principal cometido era mantener la Pax Deorum, la paz de los dioses, o lo que es lo mismo, el equilibrio entre los hombres y los dioses. El título de Pontifex Maximus proviene de la combinación de las palabras latinas pons, que significa puente, facere, que significa hacer, y maximus, que significa mayor, con lo que su traducción literal sería el más grande constructor de puentes. Así pues, ¿se trataba en realidad de un mero ingeniero? Cabe decir que el río Tíber tenía connotaciones divinas, así que tan solo alguien con atributos religiosos tenía permiso para tocarlo, en un sentido figurado, es decir, era el único que tenía permiso para construir sobre él puentes. Con el tiempo fue perdiendo ese sentido, especialmente con el advenimiento de la República. Entonces, la máxima autoridad sacerdotal pasó al llamado Rex Sacrorum, o lo que es lo mismo, el rey de los ritos sagrados, el cual era ajeno a todo vínculo político. Por su parte, el Pontifex Maximus continuó desarrollando sus actividades, pero se suponía que la persona que fuera elegida a tal cargo debía pertenecer a una familia noble. Tras la muerte de César el 44 a.C., su amigo Marco Emilio Lépido se convirtió en Pontifex Maximus y lo fue hasta su muerte, acaecida en el 13 a.C. Fue a partir de ese momento cuando el título de Pontifex Maximus dejó de ser un título elegible y pasó a manos del emperador Augusto, y así en adelante. Es decir, que después de Augusto, todos los emperadores se convirtieron automáticamente en Pontifex Maximus. Y así fue hasta el año 379, en una época en que el cristianismo ya controlaba todas las esferas del imperio. El emperador Graciano renunció al título de Pontifex Maximus, y aunque no se sabe al 100% qué pasó luego, parece que cayó en el olvido. Al menos hasta finales del siglo XIV, en que en un momento de recuperación del mundo clásico, el entonces Papa Bonifacio IX, que lo fue entre 1389 y 1404, recuperó la titulatura de Pontifex Maximus, o Sumo Pontífice, y así hasta la actualidad. ¡Muy bien! ¡Lo ha hecho muy bien! Hoy no va a haber créditos ni agradecimientos a nadie porque estoy carbeado, tengo mala leche y vamos a terminar así. Tú, otro día tendré otro humor y daré las gracias como siempre. Normalmente soy amable. Llorad, chicas. No sigas, Susana, no sigas. ¿Quién te has creído que eres? ¿Cleopatra? Basta ya del graffiti en Pompeya. Basta. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success.
Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.